Hoy es jueves de esta última semana del año y hacemos el resumen número 3 que tiene que ver con el estatus, las noticias de Estados Unidos, las noticias internacionales, y tenemos el panel de los miércoles, hoy jueves, Garriga Picó y Gregorio Igartúa, que nos van a ayudar a dar todo esto. Mañana cerramos con broche de oro, mañana 29 de diciembre, antes de la Nochevieja, lo que es el resumen económico y las previsiones que tenemos para el año. Así que van a tener eso, va a estar con nosotros Francisco Rodríguez Castro y va a estar también Rafael Cerame en ese último programa del año. Claro está, nosotros regresamos en los programas en vivo y en los videos el próximo día 2, es decir, ya el martes que viene estamos con ustedes. El lunes es Año Nuevo, la Nochevieja de la Petardera es el domingo, y les deseamos a todos el mejor de los años. El año que viene es espectacular, el año que viene es un año de primaria, la política nacional va a estar mucho mejor. De hecho, las primarias en el Partido Republicano se están celebrando prácticamente en los tribunales, los casos contra Trump. Trump va a barrer la mayoría de las primarias, y Mr. Biden no lo retire, solamente lo retire a la pelona. El día que llegue, pues se acabó. Fuera de eso, el tipo se va a quedar ahí hasta que coja la pela que se le perdió a Pateco si se tira contra Mr. Donald Trump. Hoy comenzamos con el tema del estatus. Esto fue un año de estancamiento, otro más. Cuando le decimos que tenemos 530 años de coloniaje y 71 años y 5 meses de coloniaje bajo el ELA, no estamos vacilando, sigue estancado. Hay 21 noticias que quiero dar primero al frente y las vamos a empezar a comenzar. El Partido Republicano Nacional bloqueó los avances de los proyectos de estatus en el Congreso porque entiende que Puerto Rico va a ser un estado republicano, demócrata, y que como tal pues no puede darle paso a que el Partido Demócrata controle 2 senadores más y 5 o 6 representantes. El senador Joe Manchin en el Senado Federal bloqueó la estadidad en el Senado, a pesar de que Manchin se desafilió del Partido Demócrata, pero todavía es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado. Esta semana, de hecho, este cuatrienio, los diásporos demócratas independentistas bloquearon el estatus en Casablanca. Casablanca está dominada por los independentistas y Mr. Biden ha prácticamente dejado en las manos de los independentistas diásporos lo que es, empezando por Gretchen Zorita, o como se llame, que es jefa de la oficina de Puerto Rico en Casablanca. Jennifer González no tuvo mucho éxito, ni Nidia Velázquez, en mover el asunto del estatus. Obviamente es bien difícil hacerlo cuando el Partido Republicano domina la Cámara y está trancado. Ricardo Rosselló activó una delegación extendida. Se habló que Ricardo Rosselló viniera como candidato a comisionado residente, pero prefirió pasar. Pedro Pierluisi no va a convocar otra consulta plebiscitaria en el año 24, así lo informó. El Partido Popular fracasó en sus gestiones para traer la paridad de fondos en Medicaid y en SNAP, que es los cupones de alimentos, los cheques de pan. Los Happy Colonials tomaron control finalmente del Partido Popular, y tanto Jesús Manuel Ortiz como el Huevito Hernández no favorecen mover el estatus. La salida de Yulín y de Luis Raúl marca una purga por los melones. La salida también, para todos los efectos prácticos, una columna la semana pasada de Rafael Cox Alomar y en cierto sentido, de Luis Gutiérrez, que los reactivaron para llevar votos a la Mogolla. Los delegados electos fueron un fracaso total, menos Rosselló, que era el que no cobraba.
También en términos de estatus estuvo el despido o la destitución de Elizabeth Torres como delegada. El independentismo pica y muerde, hace su coalición o su alianza del MBC y el PIB. La juntadura gobernó a Puerto Rico para todos los efectos prácticos, pero aquí nos hacemos la paja mental de que esto es una democracia y de que alguna medida el gobernador y la legislatura tienen poder. La deuda fue federalizada, ha sido federalizada, el presupuesto, educación, energía eléctrica. Este año también, en términos de estatus, los sindicatos se apagaron, las convocatorias a protestas fracasaron, se archivaron, se acabaron las promesas, nos desplazan, todo eso. La oligarquía colonial creó un PAC de 1.4 millones de dólares porque entiende que Puerto Rico se está moviendo rápidamente hacia el socialismo, y el Partido Popular apuesta todo su futuro al huevito, que es el del fin de la oligarquía popular. Los aumentos y mejoras en las escuelas desactivan la Federación de Maestros también. UTIER pasó a mejor vida, pensiones protegidas. El trumpismo afectó al Partido Republicano y al PNP, y los demócratas prácticamente se fueron con los panchos con lo que son los llamados progressives de Alexandria Ocasio-Cortez y de Gretchen Zorita. Así que esas son, en resumen, los principales noticias del estatus. Si se me queda algo, ustedes lo añaden, Garriga Picó e Igartú. Adelante. Oye, Luis, nos ha servido un smorgasbord ahí tan amplio de temas para picar de todo. Que definitivamente bueno, para eso tenemos esta hora, ¿verdad? Algo tendremos que ver. Pues mira, yo creo que yo quisiera comenzar poniendo esto en el contexto federal, como tú empezaste hablando de los republicanos y los demócratas. Tanto los republicanos como demócratas, me parece que sí lograron detener la discusión del estatus, porque si bien los republicanos lo hicieron en la Cámara de Representantes durante esta segunda parte del cuatrienio, igualmente Manchin en el Senado lo hubiera detenido tanto en la primera parte como en el segundo, y definitivamente no había ambiente en el Senado para moverlo, y el proyecto que logró Jennifer González, que se aprobara, el H393, el HR 8393, que contó con el apoyo de Nidia Velázquez, pues definitivamente no iba a poderse aprobar en el Senado. Así que dentro de eso es que, ¿verdad?, pues tenemos que ver la discusión del estatus de Puerto Rico. Y yo estoy convencido que la realidad es que no es mediante un plebiscito de estatus como ese que se están tratando de empujar en estos proyectos de ley que podemos echar adelante la discusión del estatus. Yo tiendo a estar de acuerdo con el compañero Igartúa padre, que hay que ir directamente al Congreso a pedir la incorporación de Puerto Rico, que es la manera que nosotros vamos a poder de verdad hablar de las cosas que se pueden lograr, y que eso pues no requiere que se haga un plebiscito localmente, sino que sencillamente el Congreso puede proceder a esta clase de cosas, y mediante eso pues es que logramos adelantar esa discusión del estatus. Gregorio. Pues mira, Luis y Garriga, primero que nada saludo al público que nos escucha. Yo creo que para mí el issue más interesante desde el punto de vista de estatus, y que tiene un efecto sobre todos estos temas que tú has presentado y discutido, es el hecho de que los partidos minoritarios en Puerto Rico decidieron como estrategia ignorar básicamente el tema del estatus, la discusión del tema del estatus a nivel local, y lo que han hecho es trasladar su lucha al continente completamente. Están yendo a los distintos estados, están formando grupos, a veces forman 10 grupos con 10 personas nada más, pero evidentemente eso en el Congreso
da la impresión de que hay un movimiento mucho más masivo, han sido estratégicos y en efecto han tenido un impacto grande en afectar las gestiones que se realizan allá. Tenemos que tener consciente de que hay un sector de gente que es abierta y no le importa decir que es que no creen en la estadidad de Puerto Rico por X o Y razón, algunas hasta por razones que son despreciables, pero hay otras personas que siempre están buscando la mínima excusa de dónde agarrarse para no tocar el tema porque no es un issue prioritario, y en ese sentido los partidos minoritarios han logrado ser efectivos en unirse a esos grupos, en promover la idea de que no hay el consenso en Puerto Rico, de que de verdad los procesos que se han llevado han estado hasta cierto punto amañados. Y entonces han sido efectivos en la medida que una vez decidieron eso, porque saben que no tienen la capacidad de prevalecer políticamente a nivel democrático en Puerto Rico, entonces les ha dado la facultad de a nivel local, para efectos de las elecciones, decir, no, este tema no está en juego. Cuando en la historia el Partido Independentista había dicho que el que votara por ellos no votaba por la independencia, y no es meramente una estrategia a nivel estatal, eso incluye la estrategia a nivel federal, que es utilizar a los diásporas y utilizar organizaciones para mover el estatus, ellos allá calladitos, y venderle otra idea a Puerto Rico. Es una estrategia hipócrita. No, definitivamente. Una estrategia que busca confundir al elector, que vota, pero no pensando de que no van a empujar la independencia, cuando sí, van a empujarla. Ya lo vemos en Victoria Ciudadana, por ejemplo. Completo. Hay aquí un elemento que yo creo que es importante también. Yo no había visto tanta fuerza a nivel del pool que tienen los partidos independentistas a través de las organizaciones de diáspora. El hecho de que la semana pasada resucitaran a Luis Gutiérrez, que con el propósito no solamente de pedir votos para la Mogolla, sino de reorganizar y unir esfuerzos de los diásporos, les indica a ustedes un factor que va a ser un bloqueo tanto para el PNP como para el PPD, que trata de expandir el ELA, si alguna vez lo tratara de hacer, y es que esa gente domina la política nacional y tienen millones. Están participando con el grupo Ferrer Rangel, que tiene como meta este año que viene traer a 50,000 personas que viven en los estados que vengan a Puerto Rico, con lo cual pueden tratar de conseguir alguna forma de identificación que les permita participar en las elecciones. Y eso, al fin y al cabo, hay que velar cuál es la idea que hay detrás de ¿cómo es que lo encuentra? Un gran encuentro, Somos. Sí. Eso es un proyecto de estatus, es una manera de empujar a los puertorriqueños a votar por alternativas que no sean estadistas. Por eso, pero es una sofisticación que yo no había visto a nivel de los dos partidos mayores, o lo que eran los dos partidos mayores. O sea, esta gente ha bloqueado 3 mandatos plebiscitarios por 10 años, y ahora pican y muerden. Ahora no solamente te mandan en el Partido Demócrata, sino que te mandan en el Partido Republicano también, a través de sus cabilderos como Charlie Black. Paradójicamente, ellos están utilizando precisamente el beneficio del voto y los beneficios políticos que le da vivir en la estadidad para oponerse a que nosotros lo tengamos. Pero que no quepa duda, o sea, la estrategia se trasladó completamente de Puerto Rico a los estados, y ellos están en una lucha a largo plazo. En la medida que ellos puedan aguantar la estadidad, ellos entienden que a largo plazo pues puede que en su momento caiga por gravedad otro estatus. No hay racistas contra los puertorriqueños más fuertes que los puertorriqueños, que los propios puertorriqueños que viven allá y dicen que nosotros no podemos ser estados, que nosotros no tenemos la capacidad, que hay algo en la manera en que nacimos y en lo que somos que no se nos permite ser americanos, aunque como Luis Gutiérrez quiera coger cualquier inmigrante y convertirlo en americano, los puertorriqueños estamos impedidos. Eso es un complejo. Lo que tienen estas personas, un complejo de inferioridad. Este es el nuevo colonialismo. O sea, el nuevo colonialismo es de los puertorriqueños de allá. Eso es hacia nosotros. La gran lección del año 23 es que el colonialismo somos nosotros mismos. O sea, no es solamente eso. Todos estos grupos
de la oligarquía. Cuando ustedes dicen que es la oligarquía, son los comerciantes, los industriales, los banqueros, los periodiqueros, que no quieren pagar un centavo de contribuciones federales, que explotan, no quieren que cambie la situación contributiva de Puerto Rico, que explotan al puertorriqueño con un sistema de evasión contributiva legalizada, basada en exención para los ricos, para los que vienen, donde la recarga contributiva cae sobre el pobre con el IBU 11,5% y sobre la clase media. Esa entre lo que es la diáspora y lo que es la oligarquía colonial, de los que explotan a este país y lo mantienen esclavizado con banderas, con Miss Universo, con todo ese tipo de cosas, es la gran lección de este año. La visión del coloniaje tiene que cambiar. El coloniaje somos nosotros, o es esta gente que se impone. Y una persona como Luis Gutiérrez, que constantemente ha hablado con tanto desprecio de los puertorriqueños, precisamente. Una persona como Luis Gutiérrez, que pretendió mudarse aquí y no duró 2 años porque no pudo vivir en Puerto Rico más de 2 años, pero llegó a inscribirse aquí para votar. Y esa es la clase de cosas que tú ves, la clase de treta que vienen, se mudan, se inscriben para votar, están tratando de empujar, pero Luis Gutiérrez sigue con su base en Chicago, porque al fin y al cabo, de donde él es de Chicago y va a volver allá, lo único que quiere es colonizar a Puerto Rico, colonizarlo intelectualmente, colonizarlo políticamente y colonizarlo económicamente, porque muchos de ellos también vienen con sus grandes intereses económicos. Tienen dinero porque están allá y entonces vienen a Puerto Rico a comprar casas de veraneo, a comprar negocios, a comprar fincas, y eso es lo que esconden. Lo más contradictorio de Gutiérrez es que, o sea, para él, un indocumentado que acaba de entrar a los Estados Unidos se le tiene que conceder todos los derechos, pero a nosotros no, que llevamos 120 y pico de años esperando. Esa es la gran contradicción de él. Pero yo creo que hay que reseñar otro aspecto más, y va a lo de las oligarquías y eso. O sea, yo sé que quizás el pueblo se crea que la idea de la 936 quedó en el pasado, pero el Partido Popular todavía, y ciertas empresas en Puerto Rico tienen fe de que la pueden revivir, han presentado proyectos a los distintos congresistas todavía. O sea, ellos todavía, ese es el caballito de batalla de ellos. Ese es el gran proyecto del Huevito. El Huevito, claro, piensa que puede revivir la 936. Y entonces, en ese sentido, y por último, yo creo que tenemos que reconocer que han sido efectivos en el sentido de que uno va a Washington y escucha repetido muchos de los discursos de los independentistas de aquí como si fueran verdades absolutas. Y los partidos han sido negligentes en su forma de trabajarlo. Yo creo que ha mejorado, y lo que Ricardo Rosselló ha hecho es un proyecto que tiene que ampliarse, que quizás tiene que reenfocarse, pero que es un proyecto importante para contrarrestar esa situación en los estados. Pero fíjense lo que es, ¿verdad? Nosotros esto lo podemos detectar porque somos analistas precisamente de noticias y analistas científicos sociales en muchos sentidos. Pero esa noticia de los partidos políticos, ¿ustedes ha oído al PNP hablar de oligarquía? No. ¿Por qué? Porque la oligarquía la llevan por dentro. ¿Usted ha oído hablar del PNP hablar de los diásporos? No. De hecho, la gente en las redes sociales habla de los diásporos. Pero ¿ustedes han escuchado a algún líder del PNP reconocer que aquí quienes mandan son los de afuera? No. Y no son los americanos. Son los propios puertorriqueños que nos tienen colonizados. Y hasta tanto no hagan el clic, no entiendan el enemigo que tienen de frente. Usted no puede combatir si está peleando, o sea, si ignora quién es su enemigo y cuáles son sus tácticas. Creo que eso es un problema serio que tiene. Ciertamente es un problema muy serio. Y lo interesante es la manera en que logran las posiciones allá. Porque siguen siendo independentistas, siguen hablando mal de Estados Unidos, pero entonces se unen especialmente con aquella parte del Partido Demócrata que es también crítica de la sociedad americana, y entonces a través de esa crítica a la sociedad americana entran
a posiciones dentro del Partido Demócrata y de ahí pasan a posiciones en los gobiernos estatales a veces o directamente en las posiciones del gobierno federal y llegan entonces a ser las voces de Puerto Rico en Casablanca. Y las todo voces eso, en toda la prensa, yo les estoy diciendo, yo estoy viendo más de 40 periodistas independentistas infiltrados en todos los medios en Estados Unidos. Y eso no se habla en Puerto Rico. Y hay algo importante de esto, es que han sido efectivos porque además de movilizarse y establecer esa estrategia, han cogido ciertos temas y los han tratado de proyectar como si fueran problemas en Puerto Rico, porque son agradables o son temas que se discuten a nivel nacional, pero que nunca habían sido problemas aquí. O sea, el problema del gentrification, que se ha querido traer por los pelos. Lo vamos a tocar cuando regresemos. Aquí Vamos a hacer nunca la ha sido pausa, mis amigos. Hacemos la pausa en esta primera hora del resumen de estatus de hoy, jueves 28 de diciembre. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Mudarnos, llegar donde les dé la gana, pero ellos no pueden venir aquí a comprar. Y se lo han vendido a todos los estudiantes. A todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico piensan de que es uno de los grandes problemas en Puerto Rico los desplazamientos. Mira, para eso, para combatir eso, ¿sabes lo que yo hice, Luis? Los mandé a ellos a preguntarle a la gente a manera de una encuesta. Pregúntenle a la gente si el desplazamiento es un problema. 0% casi, o sea, de la gente que dijeron que el desplazamiento era un problema, no eran nada más que los mismos estudiantes, porque el resto de la gente no ve ningún problema de desplazamiento. Ese es el otro problema, o sea, la propaganda de una prensa embrutecedora, una prensa odiante que es ideológica. Exacto, pero como tú señalabas correctamente, el problema el propósito, quise decir, de este tema es crear el odio hacia la persona que es el ciudadano americano que viene a establecerse en Puerto Rico y volver al complejo, lo que yo te decía, el problema del complejo de que los puertorriqueños son inferiores, que si llegan esas personas nos desplazan, esas personas nos colonizan, cuando los que están colonizando son los diásporos, pero quieren echarle la culpa a aquellos que vienen a traer negocios a Puerto Rico. Pues no, a Puerto Rico puede venir cualquier ciudadano americano y establecerse, porque dentro de la nación americana hay libertad de tránsito entre los estados y los territorios completamente. En el caso de 1904 de Isabela González, eso se estableció como un principio sobre los puertorriqueños y Puerto Rico. Es gracioso porque fíjate que muchos de esos diásporos tú le dices vente para acá y bajo ninguna circunstancia, pero estos supuestos invasores. ¿Qué pasó con Luis Gutiérrez? Exacto. Pero estos supuestos invasores que se vinieron acá, que han comprado, que viven, que tienen a sus hijos en escuelas aquí, esos sí son los malos. Mira, lo interesante de este tema para mí son dos aspectos. El primero, contrario a lo que se está diciendo, miren, lo que pasó en Puerto Rico aquí fue que ese insumo de capital salvó el capital de la mayoría de las personas, le guste a quien le guste, porque aquí el valor de todas las residencias se había desplomado a tal nivel que mucha gente debía mucho más de lo que valía las casas, y eso tenía un impacto sobre el repago, sobre el mercado de propiedades y sobre la movilidad de las personas a nivel económica. Y de los bancos. Los bancos a punto de quebrar cuando después del huracán todo el mundo estaba devolviendo la casa. Exactamente, o sea que ese aumento que realmente la mayoría incluso fue en áreas donde ya de por sí eran privilegiadas, pero salvó a muchas industrias en Puerto Rico que la gente quiere ignorar. Pero lo otro que para mí es importante, y lo digo por experiencia, es que si nos creemos que son los estudiantes aquí, y si nos creemos que esta estrategia es como las que hacemos nosotros los estadistas, que es que lo dejan a la suerte, estamos equivocados. Yo conocí a un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho de American University de Washington, D.C., que vino a Puerto Rico de visita, y en cuanto tuve la oportunidad de verlos, ya los habían llevado, no sé quién, pero los habían llevado a todas estas supuestas áreas en San Juan que estaban siendo invadidas, y les habían hablado de la gentrificación y los habían llevado. O sea, el discurso, ellos genuinamente lo habían internalizado y entendían que esto era así. Miren la penetración, estas son cosas que nadie discute, la penetración que ha tenido el independentismo y el comunismo en Puerto Rico, que el empresariado, la patronal,
ha tenido que crear un comité de acción política que ya tiene $2 millones para tratar de contrarrestar el mensaje anticapitalista y antisector privado, supuestamente para ayudar y que candidatos que los ayuden. Ellos no entienden todavía, no entienden ni papa de lo que los está afectando, de cómo los está corriendo, de que los candidatos y meterle chavos a los candidatos no va a hacer nada. Y ustedes tuvieron al Partido Popular la semana pasada pidiendo cacao, diciendo somos antisocialistas y todo lo que hay. Eso es otra nota de cómo está penetrando eso. Eso es así. Va creándose en Puerto Rico una polarización de una parte de la población, especialmente jóvenes, que compran todos estos discursos, más encima de eso, todos los discursos, problemas de la llamada problemas del género, que en realidad son problemas que se van creando ellos mismos como una manera de tratar de crear división dentro de la población, como los problemas que tienen que ver con el ambiente, que está, de nuevo vienen a tratar de imponernos temas que en realidad no surgen de aquí, sino que son temas que se nos vienen a imponer, porque todo eso los lleva a tener esa alianza con los grupos dentro del continente que precisamente entonces potencian el que Puerto Rico se mueva, o que pretendan que Puerto Rico se mueva hacia la independencia. Así es que es esa polarización, es esa conexión de los izquierdosos y de todos estos grupos del posmodernismo, que al fin y al cabo lo que hacen es anclar a Puerto Rico, hundir a Puerto Rico dentro de sus posibilidades. Y eso nos trae a otra situación del estatus, ¿verdad?, que yo quiero discutir con ustedes. Prácticamente hay una tendencia de la prensa y del Partido Popular de toda la vida, pero del independentismo, de convencer al electorado de que el estatus no es importante, de que el estatus no es prioridad y de que los temas sociales son los importantes. ¿A qué se debe eso? Pues mira, Luis, definitivamente eso es parte de la estrategia que estamos discutiendo. Ellos saben que en Puerto Rico, si traen el tema del estatus directamente, en este momento histórico, son incapaces de prevalecer. Y ellos no se van a dar por vencidos así. El que se crea que es que ellos dejaron el tema, pues se está cogiendo de bobo a sí mismo. Ellos decidieron que de la forma en que ellos iban a trabajar esto era vendiéndole la idea al puertorriqueño de que aquí iban a votar por issues de política pública exclusivamente, pero a nivel nacional están haciendo alianzas, están insertándose en las discusiones políticas y están tratando de promover poco a poco su agenda de una manera sistemática y organizada. Y lamentablemente en Puerto Rico tú mencionas estas cosas y rápido te venden como que es que tienes una teoría de conspiración, o que eres un reaccionario, o que eres un fanático. No, la realidad es que toda persona que ha participado de alguna manera u otra sobre este issue fuera de Puerto Rico lo ha visto, y ya no es una cuestión tangencial como antes, que era un reportero u otro. Ya es evidente que es una cuestión sistemática, bien implementada, y que el movimiento estadista, si no lo atiende de frente y con una estrategia mucho más robusta, va a pagar igual que pagó con las movidas del Partido Popular de elegir estratégicamente a algunos congresistas para bloquear cualquier avance y tenerlos a su disposición, y lo lograron por muchos años. Pues el Partido Independentista lo está haciendo dentro de los movimientos sociales. Mira, Gregorio, en Puerto Rico no hay posibilidad de hacer política pública. Dame explicarme. En otra época, en los años 50, el gobierno de Puerto Rico tuvo la oportunidad de hacer política pública, de decidir si iba a tratar de hacer una industrialización, si iba a hacer porque en aquel momento Puerto Rico no dependía de fondos federales para poder hacerlo todo. Pero según el gobierno según Puerto Rico fue quedándose atrás en términos de la economía en relación al continente, a la economía general de Estados Unidos, Puerto Rico fue perdiendo la capacidad de recoger suficientes fondos para hacer las cosas que podemos llamar una política pública local.
Y si encima de eso le sumas el que entonces el sector público, la nómina pública fue aumentando y fue más grande, y los gastos tradicionales del gobierno fueron encareciéndose, de tal manera que llegó el momento ya para los años 80 donde el presupuesto de Puerto Rico, presupuesto que propiamente de Puerto Rico, se iba al 90% en pagar nómina pública. Sencillamente no se podía hacer política pública porque no había manera de buscar los fondos que se necesitaban para hacer otras cosas. Eso siguió así hasta los años 90. Pedro Rosselló tuvo la oportunidad de hacer un poco de política pública, pero lo logró a base de tratar de recortar el gobierno y a base de utilizar mejor el dinero. Eso se acabó cuando llegó Sila, volvimos a lo mismo, al crecimiento del sector público, al gasto indebido del dinero, y entonces el gobierno de Puerto Rico tiene que depender para todo programa nuevo de los fondos federales. Por lo tanto, como los fondos federales se asignan programáticamente, es decir, para unos propósitos particulares, la política pública de Puerto Rico prácticamente la hacía el Congreso, porque para lo único que se podía conseguir dinero era para lo que el gobierno de Puerto Rico le pudiera pedir al Congreso. Y ahora que tenemos la Junta de Control Fiscal, todavía más no hay política pública. Entonces Puerto Rico es un único gobierno que no tiene la posibilidad de llevar a cabo una política pública efectiva. No depende ni siquiera de un partido, por más que trate de un partido, no tiene los fondos, no tiene los instrumentos para establecer una política pública. Estamos hablando de unos desarrollos que se han dado en los últimos 3 años que indican el fortalecimiento del independentismo. La transformación del independentismo en combinación, 2 partidos en combinación, que ya están esteroides porque son 2 franquicias electorales con el doble de dinero, con todo lo que hay, pero de partidos minoritarios ínfimos a un jugador grande, a un jugador al punto donde hay una gran cantidad de analistas, periodistas que aseguran que el independentismo puede dar la sorpresa y ganar las elecciones si se erosionan un poquito nada más los 2 partidos mayores. ¿Qué ustedes creen? Mira, Luis, yo no estoy seguro si se van a concretizar en votos a corto plazo, pero de que ha habido un avance y de que la estrategia que han ido montando sobre estatus en los estados es efectiva y que cada día es más organizada y más coherente, definitivamente yo creo que esto parte de una premisa que lamentablemente hay una distinción grande entre el estadista y el independiente sobre algo fundamental. Nosotros hemos ganado 3 plebiscitos y todavía no nos atrevemos a exigir nada. Vamos con miedo a pedir allá, ay bendito, por favor, acuérdense de esto. Los independentistas ni lo dudan, aun cuando no tengan ni el voto de la mayoría de las personas, van y lo exigen y nunca. Miren, el día que hubiese el más mínimo voto a favor de la independencia, olvídense ustedes que ellos no van a pedir, vamos a reafirmarlo, vamos a ratificarlo, vamos a hacer un proceso. O sea, eso desde ese día va a ser un reclamo que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Algo que nosotros los estadistas no hemos hecho, nos hemos puesto en duda a nosotros mismos, y en esa medida es que hemos tenido problemas en establecer una política coherente a nivel nacional. Ellos no, ellos tienen un principio unitario. Los independentistas entienden que ellos con ganar un plebiscito con el 30% les basta para exigir la independencia de Puerto Rico ante el Congreso. Yo soy de los que creo que con un 35-40% con eso basta, porque sencillamente el Congreso no puede permitir de que haya ningún territorio donde haya un movimiento independentista de un 30%, y por lo tanto están a punto de ganar. Mira, en las elecciones pasadas el Partido Popular sacó el 30% y el candidato del Partido Popular creía en la libre asociación. O sea que ahí podemos darle 30% a la libre asociación. El Partido Independentista sacó el 13%, así que ahora ya vamos por el 43%. Y el movimiento Victoria Ciudadana sacó el
14%, ya tenemos el 57% de los votos. Si esos votos se tradujeran en un plebiscito, en un voto a favor de la libre asociación, de la soberanía separada o de la independencia, cualquiera de esos votos sencillamente serían apabullantes. La independencia, estaríamos dentro de 2 años independientes, crearían inmediatamente una convención constituyente para hacerle la transferencia, de poderes. Es decir, eso es tan fácil como eso. Por lo tanto, es importante de que gane un partido que crea en la estadidad, y en ese sentido la victoria del Partido Nuevo Progresista me parece que es bien importante para evitar esto. Ahora bien, eso necesita entonces yo te decía, Luis, desde antes desde el año pasado, que en Puerto Rico, mirando las estadísticas electorales, iba a colapsar el sistema que llaman del bipartidismo, que o colapsaba el Partido Popular, o colapsaba el PNP, o colapsaban ambos. Me parece, con los eventos que yo voy viendo, hemos ido viendo, que el que va a colapsar es el Partido Popular, y que el Partido Nuevo Progresista tiene la posibilidad de ganar las elecciones por lo menos con más de un 40%. Ok, eso me trae, obviamente, aquí ha habido una involución. El Partido Popular ha regresado a su época embriónica de estamos contentos, los happy colonials, el estatus no es problema, vamos a lograr progreso sin el estatus, progreso que no se ha logrado en 70 y pico de años, ¿verdad? Vamos a seguir en esta... No se ha logrado con este estatus. Con este estatus, exacto. O sea, el problema es el modelo el colonial. Problema es ELA. Y si usted le convence a la gente de que el problema colonial no se va a resolver, pues obviamente el Partido Popular, en la medida en que ha regresado y ha echado para atrás, obviamente entonces con una trulla de chamaquitos que son más viejos que Matusalén, o sea, en su pensamiento retrógrado a todo lo que da. Por esa razón que está a punto de implotar el Partido Popular. Yo tengo dos cosas, tocando brevemente el tema anterior. Yo creo que si los independentistas ganan por el % que sea, al otro día hacen una declaración de independencia y se empiezan a comportar como si Puerto... El libreto se llama el proceso catalán, ya el libreto está hecho. O sea, definitivamente, o sea, ellos no hay que negociar inmediato. Los errores que cometieron los catalanes, ¿ok? Los independentistas catalanes ya tienen ese libreto, esa hoja de ruta está trazada, y está trazada en el foro de Sao Paulo. Claro. ¿Y cómo puede el huevito decir que va a resolver los problemas económicos de Puerto Rico con el mismo estatus que ha causado los problemas económicos de Puerto Rico? Eso es lo más estúpido colonial. Es lo más estúpido. Lo que está diciendo es, olvídense de los problemas económicos, olvídense del estatus, votan por mí, que yo soy la salvación. Pero si tú ahorita me diste la razón, o sea, porque tú lo apuntaste, tus estudiantes, ¿verdad?, creen que aquí hay el desplazamiento, y es falso completamente. Es la propaganda. O sea, mientras haya un silencio total absoluto de parte del sector empresarial, que son los primeros que van a guindar con la soga y que no saben que están jugando el juego, la baraja colonial, cuando en realidad se los van a comer vivos, ¿ok? En la medida en que todos los medios de comunicación, prácticamente la totalidad, lo que te están alimentando desde hace 3 generaciones es nacionalismo, bandera, aislamiento, separación, los americanos, populismo, todo eso ya está. The chickens have come home to roost. Finalmente están pariendo, y el parto pudiera ser enorme. Nosotros lo anticipamos aquí. Ningún programa de análisis toca esto, y están tocando, óigame, como Nerón, están tocando el arpa en el PNP, en el empresariado, en el Partido Popular. Todos están mareados y no entienden lo que está pasando. Yo he visto en los últimos 4 años, yo estoy seguro que ni siquiera los líderes de verdad del Partido Popular creen que el Estado Libre Asociado genuinamente es viable, prefieren, porque es una cuestión de que en la medida que tengan que pronunciarse,
el partido deja de tener una razón de ser, y de esa cohesividad y ese poder histórico que tú tienes lo pierde. Yo soy de los que creo que si hubiera sido que el Partido Popular, la alternativa era promover un nuevo movimiento con el movimiento estadista, un nuevo partido donde ellos no se vean como unas personas entrando a otro partido, sino como un entorno, y le hubiera dado el espacio de reconfigurarse ideológicamente y ya no como una persona que vendió sus ideas o que estaba mal, sino como parte de una nueva coalición. Pero no lo han hecho, y al no hacerlo están aferrándose a algo que no tiene futuro y que los va a llevar a la disolución. Hay un gran punto que no sé si nos dé tiempo de discutirlo en este segmento, Luis, pero que lo voy a plantear para el próximo, que hay un gigante detrás de todo esto que no hemos mencionado, y se llama China. China tiene un gran interés en que Puerto Rico pase a ser un ente soberano e independiente, de tal manera que pueda entonces comenzar a establecer puentes hacia Puerto Rico, y desde Puerto Rico controlar toda la entrada al Caribe, controlar todo el comercio, promover el comercio desde Puerto Rico con sectores de Estados Unidos y con sectores de América Latina, y eso es un tema que vamos a estar discutiendo por los próximos años, te lo aseguro. Todas esas cosas que están aquí, otro tema que aquí no se discute es la cantidad de agentes foráneos que hay metidos, doble agente, todo este tipo de cosas. La semana pasada también salió que el homenaje que el Colegio de Ingenieros le dio a Ana Belén Montes, la espía puertorriqueña que trabajó para el Departamento de Estados Unidos y a final de cuentas tuvo 20 años trabajando y pasando data confidencial a Cuba comunista, y ella está ahora asesorando aquí. O sea, estamos hablando de que el adversario tiene unas herramientas y una capacidad intelectual y de conocimiento que los partidos coloniales ni tan siquiera sospechan, ni tan siquiera consideran, ni tan siquiera adoptan. Y ese desnivel de fuerzas es lo que va a provocar y lo que está encaminando a Puerto Rico hacia la independencia. O sea, Puerto Rico va caminando hacia la independencia. El que no entienda eso, ¿por qué? No porque no sea inevitable, puede ser evitable, pero para eso tiene que haber una paridad en términos de las fuerzas intelectuales, en términos de la capacidad que tienen los partidos mayores de entender esta política alta. Ya mismo nos vamos, dime. Déjame ponerlo de otra manera, corto. Todos los cambios del estatus de Puerto Rico se han dado por fuerzas desde fuera de Puerto Rico. Claro. Sean guerras, sean coaliciones globales, sean toda otra cosa. Y en Puerto Rico no son los plebiscitos los que van a traer el cambio de estatus. Lo que va a traer el cambio de estatus es el movimiento de las fuerzas que se están realineando. Ahorita tendremos que hablar también de todo el problema de las guerras que se están dando, de todos los problemas de los movimientos poblacionales y el desplazamiento. Ahí sí que hay desplazamiento de personas entrando a Estados Unidos, y que la transformación que puede tener toda la sociedad americana. Bueno, vamos a hacer la pausa, mis amigos. Cuando vengamos vamos a hablar de las noticias de Estados Unidos que tienen repercusión en Puerto Rico. Regresamos ya mismito con nuestro panel y el resumen de noticias internacionales, que son los enanitos, y Trump ganándole sin participar en debates y sin participar para nada, pero por medio hipódromo. El segundo nivel de las primarias se está dando a nivel de los 4 casos criminales que tiene Donald Trump. El de al asalto al Congreso del 6 de enero, el caso de Mar-a-Lago, de los documentos confidenciales, el caso de Georgia y el caso de fraude de su empresa, que no es criminal, pero ciertamente que si de determinar el tribunal que hay responsabilidad de parte de los Trumps, tumba el imperio de dinero, de billonario. El trumpismo arropó al Partido Republicano y convirtió las primarias en irrelevantes. También está la repulsa
y la fobia de la vasta mayoría del electorado, tanto a Biden contra Trump. A Biden porque consideran que es muy viejo, porque la inflación se comió, porque es un incompetente, y Trump porque ya vieron eso, pero sin embargo el pueblo americano está ya atrapado entre esas dos candidaturas al empezar el año. El desempleo terminó el año con 3.8%, un crecimiento económico de 5%, una inflación de 3%, un empleo récord y con una Reserva Federal anunciando que va a bajar en este año 2 veces el interés primario, el año 24, y los economistas asegurando que Estados Unidos no va a una gran recesión. Crece la violencia y el antisemitismo en Estados Unidos con la guerra de Gaza, de Hamas contra Israel, la guerra de Trump y el Partido Republicano y DeSantis contra los migrantes mayormente hispanos, el caos y anarquía de la Cámara, el propio Partido Republicano tirándose a los pies, peleas internas. Salió también Bob Menéndez, acusado por segunda vez de corrupción y de trabajar para un espía egipcio. Joe Manchin se desafilió y correrá contra Biden, dejando chueco la mayoría demócrata en el Senado. Este año se dieron la huelga de los escritores de Hollywood y los actores, y la huelga de las automotrices, de los empleados de automotrices, la UAW. Las masacres y las matanzas semanales, convirtiendo este año en el año que más masacres se ha dado en Estados Unidos, que a las armas andan por la libre. Este fue el verano y el año más caliente en la historia de la nación y de Puerto Rico. El tranque presupuestario, que está aplazado ahora hasta el mes que viene. Una encuesta Gallup, el 63% dice que Estados Unidos necesita un tercer partido, y hay 3 candidatos independientes, ninguno de los a la mayoría ni cerca, pero hay un disgusto muy grande con los partidos republicano y demócrata. La expulsión del congresista corrupto George Santos, la colgada, la decapitación política de Kevin McCarthy y Jim Jordan, y la entrega del poder a Mike Johnson, el aborto ganando en referendos de Ohio y Virginia, la subida y caída aparatosa de Ron DeSantis, las guerras culturales, el peligro inminente de la inteligencia artificial que se dice que pudiera aniquilar la raza humana, Trump, la noticia de la semana pasada, descalificado en Colorado por insurrección, y Texas, el primer estado que criminaliza a los indocumentados y le otorga a la policía autoridad y facultad para arrestarlos y deportarlos a México. Empiecen por ahí ustedes. Bueno, vamos a empezar con Donald Trump. Ciertamente, como tú señalas, Luis, Donald Trump es un fenómeno político que no se había visto nunca en la política de Estados Unidos. Un fenómeno político que, habiendo sido en realidad republicano, antes de empezar a interesarse en ser presidente, pues logró dominar el Partido Republicano. Con un discurso populista que apelaba al pueblo sencillo, al pueblo trabajador, al pueblo bien americano, de manera de ser bien americana, que al fin y al cabo veía que los gobiernos que habían estado en las pasadas décadas han sido gobiernos que habían producido menos que una situación deseable para Estados Unidos, que se habían perdido empleos, que la inflación se iba comiendo los pocos recursos que habían podido tener las personas, que en vez de mejorar la educación cada día estaba
en peor condición, la de educación, que igualmente no se lograba establecer una política que promoviera unas ciudades atractivas. Es decir, todo ese mal social, ese malaise que llaman en inglés, pues llevó a que Trump lograra una coalición de fuerzas muchas veces dispares, pero que estaban bien deseosas de dar un voto de protesta. Y con ese voto de protesta es que en realidad Trump logra ganar las elecciones. Después de eso, entonces Trump se transforma y sí se convierte entonces en un líder que no es el que se monta sobre las inconformidades que tenga el público, sino que más bien se convierte en el líder. Comienza él a decirle al público cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas sobre las cuales se tiene que quejar. Eso, sin embargo, no le funcionó en las elecciones del año 2020, ¿verdad? El 2020, y las perdió, aunque él insiste en que no las perdió, pero ciertamente perdió las elecciones, no ganó. El presidente Biden sacó más votos que él y sacó más votos electorales al fin y al cabo, pero no enterró a Donald Trump como líder. Muchas veces, hasta ahora, excepto con el caso de Roosevelt, no de Franklin Roosevelt, de Theodore Roosevelt, a principios del siglo pasado, pues una vez fueron candidatos a presidente, no volvían, una vez perdían la elección de presidente, no volvían a tratar de ser presidente, y Trump sí mantiene un fervor entre su gente que le permite volver a estar en caso para la presidencia. Y los demócratas se han dedicado a tratar de satanizarlo, es cuestión de convertirlo en alguien que tiene que ir a la cárcel, de hacer caso contra él, y mientras más tratan de sacarlo del medio, con más vigor tiene Trump entre sus propios seguidores. Así es que yo creo que Trump parece que va a ganar las primarias republicanas, y si los demócratas continúan con la misma política de tratar de demonizarlo, de tratar de convertirlo en lo peor que hay y de meterlo a la cárcel, lo único que van a lograr es que también ganen las elecciones generales. ¿Qué tú crees? Diga, Arturo. Para mí el error más grande político que se comete una y otra vez es tratar de convertir los procesos en una fórmula. Pensar que lo que funciona en un momento va a funcionar exactamente igual y que las condiciones son sustancialmente similares. En el caso particular traigo esto porque yo entiendo que la ficha del tranque en todos estos temas, la realidad es que es la posible candidatura de Biden para las próximas elecciones. Históricamente es cierto, una vez un presidente gana su primer término, usualmente va sin necesidad de una primaria. Pero el problema que estamos es que no estamos en una época típica, estamos en una época de cambios a nivel global, en cambios a nivel nacional de la filosofía política, de cómo se hace, de qué tipo de mensaje está disponible. Lo hemos visto, es precisamente lo que ocurrió de una manera distinta, pero similar en algunos aspectos en Argentina. Y en la medida que el establishment no se dé cuenta, el establishment gubernamental demócrata en este momento, no se dé cuenta que en este caso particular y en este momento histórico, esa fórmula no tiene futuro y que aplicar esa fórmula los va a llevar a una derrota, pues lamentablemente todos estos puntos van a seguir de esta manera. Digo lamentablemente, yo soy republicano, pero definitivamente yo aspiro a que trascendamos ya la figura de Donald Trump, quien yo en muchas de sus gestiones a nivel de política pública no tengo grandes diferencias, hay muchas de ellas que yo estoy a favor, incluso muchas de ellas a nivel internacional. Mi problema ha sido siempre con él, es la forma en que se comporta, la falta a su proyección y algunos comentarios que hace, que la realidad es que sorprende que puedan hacerse, pero es que el público ya está desensitivizado con esos comentarios y tenemos que aceptar esa premisa, que prospectivamente, por más
escandalosos que pudieron haber parecido en otra época, incluyendo 2 comentarios que se dieron hace unas semanas, o sea, donde él habla de la pureza racial de la nación, de la sangre de la nación, de la pureza de la sangre, y donde él menciona que le gustaría ser dictador aunque sea por un día. O sea, son cosas que en la historia de la nación hubieran sido escándalos, pero ya no lo son porque ha habido un cambio, y si no acepta, no lo aceptamos todo, y también la oposición política, eso pues verdaderamente lo que están haciendo es fortalecer la figura de Donald Trump, y lo que han hecho en todo momento es reforzar todas las cosas que Trump ha denunciado. Por alguna razón u otra, yo de verdad me sorprendo, son precisamente las gestiones que hace la oposición. Fíjense, yo soy de los que creo lo siguiente, yo opino que Trump está ahí porque Biden está ahí, y en cierto sentido Biden está ahí porque Trump está ahí. Son 2 males que se necesitan uno al otro. Biden, nadie puede entender cómo a los 82 años alguien que le patina el coco, que ha sido un mediocre de presidente, pueda ir a la reelección. Que puede concebir también que Trump tenga el arraigo que tiene en el partido republicano. Pero estamos ante esa encrucijada. Esta es la elección más difícil, y yo les puedo augurar una cosa, o sea, yo creo que cualquiera de los 2 que gane es malo para Puerto Rico. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que Estados Unidos estaría mucho mejor si las próximas elecciones, los candidatos a la presidencia fueran Gavin Newsom por el Partido Demócrata y Ron DeSantis, que ya hicieron un debate por el Partido Republicano, que ya hicieron un debate, aunque no son ninguno de los 2 candidatos, pero Fox auspició un debate entre ellos 2 para ver las posiciones de los gobernadores demócratas, Gavin Newsom, de gobernador de California, y Ron DeSantis, de gobernador de Florida. Igualmente Nikki Haley fue gobernadora de Carolina del Sur, así es que los exgobernadores son siendo los candidatos fuertes. Uno de los puntos que se discute, ¿verdad?, es la campaña de Biden está tratando de empujar lo que llaman el Bidenomics. El Bidenomics es que ha habido un crecimiento económico de Estados Unidos. La semana pasada hizo récord el crecimiento en la bolsa de valores en Estados Unidos. Ha habido aumento en el comercio exterior. Biden calladamente ha violado una de sus promesas de campaña, que era de recortar el petróleo, y Estados Unidos está produciendo en este momento más petróleo que nunca. Es el principal productor de petróleo en el mundo y es el principal exportador de petróleo, por encima de Venezuela, por encima de Arabia Saudita, por encima de Qatar. Estados Unidos es el principal exportador de petróleo y productos de petróleo alrededor del mundo, y eso es una violación. Yo no sé cómo los ambientalistas no le han brincado encima a Biden, pero obviamente Biden, para ciertas personas los ambientalistas tienen un perdón eterno. Y entonces, por otro lado, cuando tú vas a las encuestas de opinión pública, la gente te dice que están inconformes con la economía, que su economía, su estatus, su posición económica en este momento es peor que la del año pasado. Se preguntaban el otro día, la semana pasada, en un programa de televisión que yo vi, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo tú balanceas? Le preguntaban a un miembro del Federal Board, ¿cómo podía hacer eso? Y para mí la contestación es fácil, es clara. Los indicadores que está utilizando Biden para decir que hay desarrollo económico, progreso económico, son los que llamamos macroeconómicos. Son los indicadores que se utilizan los bancos, que utiliza el gobierno, etcétera. Los indicadores que utiliza la gente es lo que llamamos microeconómicos. ¿Qué es lo que yo puedo comprar? ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? ¿Cuán seguro estoy en mi empleo? Son las cosas que mide la persona, la firma, al momento de tratar de decidir cómo está la economía. Y esa es la división que hay.
La economía se ve bien cuando la mira desde el macro, pero la gente no ve que esa economía le esté dando los beneficios que ellos esperaban, y esa es la rebelión que hay contra Biden, aunque Biden trata de decir que Bidenomics ha logrado echar adelante a Estados Unidos. El problema del análisis, como tú bien señalas, es que la gente no analiza datos discretamente para hacer una decisión política, sino que es el conglomerado y cómo todas las cosas interactúan entre sí. Y yo creo que hay una serie de cosas que incluso trascienden lo económico, que tienen un impacto negativo grandísimo. Lo primero, que lo vamos a discutir luego, es la parte internacional. Obviamente, la política internacional, yo creo que ha cogido un cantazo el Estados Unidos, de la forma en que han hecho, se han desarrollado las últimas gestiones, muy grandes. Pero a nivel nacional hay algunos temas que fueron históricamente favorables para el Partido Demócrata, bajo los cuales la narrativa ha cambiado. Por ejemplo, uno de ellos interesante es el issue de la inmigración, que ha habido un cambio drástico en la medida que los estados tradicionalmente demócratas como Nueva York han recibido un influjo de personas que no esperaban, y tienes a los funcionarios públicos haciendo un discurso totalmente contrario a lo que había. Pues todos estos temas que eran ganchos políticos han ido perdiendo impacto. Así que yo creo que ese enfoque muy particularizado es un error, que la nación a nivel de su ánimo no está viviéndolo, y que está viendo una serie de cosas que preocupan. En ese área de la migración ilegal, de las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos, los gobernadores de Florida y el de Texas, los dos han sido instrumentales en decirle al resto de los estados: no, esto no es un problema nuestro, esto es un problema de todos nosotros. Miren, aquí están. Y en Nueva York, que se preciaba de ser un estado, ¿cómo es que le llaman? Que acogía a los migrantes. Lo que dice la Estatua de la Libertad, send us your sick. Sí, pero es que como que cuando usted está en la guerra, que se va a un sitio que lo protegen, bueno, pues la cuestión es que decía: no, hay que permitir todos los migrantes. Cuando le empezaron a llegar los migrantes a Nueva York, cuando el alcalde de Nueva York tiene que salir a decir: esta inmigración va a hacer que la ciudad de Nueva York quiebre, esto va a partir a Nueva York por el medio, y decir: no podemos continuar eso. Obviamente estamos en un ambiente totalmente diferente a sencillamente hablar del asunto de la inmigración en abstracto. Vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos venimos con el resumen de noticias globales y qué añito de guerras. Regresamos ya mismo. La Guerra Fría con China, el triunfo de Javier Milei en Argentina, la alianza Putin-Trump, ataque anti-islamista en la Unión Europea, la impopularidad de Gustavo Petro y Gabriel Boric en Chile, ganan los gobiernos prorrusos en Eslovaquia y los Países Bajos y Polonia, crece el antisemitismo a nivel global, España, Pedro Sánchez pacta amnistía con los separatistas catalanes, Venezuela amenazada de guerra por anexarse el Esequibo, que es una tercera parte del territorio nacional de República de Guyana, el eje China, Rusia e Irán. Los Países Bajos ganó el ultraderechista Geert Wilders, Maduro incumple y descalifica a María Corina Machado, y Rusia ha perdido ya cerca de 300.000 soldados en la guerra de 2 años en Ucrania. Les recuerdo que Estados Unidos perdió 59.000 en 13 años de guerra de Vietnam. Eso les da una idea de lo cruenta que es la batalla en Ucrania. Adelante. Pues mira, Luis, este año pasado ha sido un año que nos ha puesto el globo terráqueo al borde de la guerra mucho más grande. Yo te decía el año pasado cuando hicimos este programa de que la política de internacional y nacional iba a estar dominada por 4 asuntos. Primero,
iba a estar dominada por la continuación de la guerra de Ucrania, lo cual ha ocurrido. Y se le ha añadido ahora la guerra de los Hamas en contra de la civilización. Segundo, te decía que iba a tener que ver con la economía, que ya lo discutimos, y ciertamente la economía sigue siendo uno de los hechos importantes, y el problema de la inflación ha sido bien importante. Las elecciones, que también iba a ser el otro tema, y pues todo esto se juntaba entonces en la cuestión de la política electoral en Estados Unidos. Pero volviendo entonces a este primero de los temas que te mencionaba, vamos a ponerlo claramente, lo que hemos visto son 2 invasiones, 2 ataques terroristas. Uno de parte de Putin en contra del pueblo ucraniano, porque no hubo ninguna provocación de parte del pueblo ucraniano. Sencillamente Putin empezó a amasar tropas en la frontera hasta que llegó el día que invadió para quedarse con las provincias del Donbass, que ellos ya han reclamado como de ellas, diciendo de que los rusos que vivían en esas provincias le pidieron que invadieran, y ya votaron para convertirse en parte de Rusia, al igual que se habían quedado anteriormente con la parte sur en Crimea. Ahora querían quedarse con el Donbass, y eso fue lo que hicieron. Segundo, el ataque de Hamas, el ataque más cruento, más barbárico que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, y lanzó Hamas y de matar, cortarle la cabeza a infantes delante de los padres para ver los padres sufrir, y matar, hacerlos sufrir y entonces matarlos, violar mujeres hasta que se les rompiera el hueso pélvico, la cadera se les rompiera de tantos hombres que la habían violado. Esa clase de cosas, ese barbarismo es increíble, y sencillamente jamás lo hizo con el propósito precisamente de que ocurriera una guerra, porque querían no solamente hacer ese barbarismo, sino crear una guerra, y que esa guerra entonces llevara a que todas las naciones que estuvieran en contra de Israel y de contra de Estados Unidos en el mundo, entonces pidieran de que hubiera una tregua, que se acabara, no siguiera habiendo guerra, no siguiera habiendo muertos, porque de esa manera se salvaba la vida de estos que cometieron esos crímenes en contra de la humanidad. Así que tenemos 2 guerras, y las 2 guerras tienen abuelos. El abuelo de la guerra de Ucrania es Putin, ¿verdad? Rusia y Putin en Ucrania, y en la guerra de Hamas en contra de la civilización occidental, quien estaba detrás de eso es Irán, y están promoviendo el que se cree un círculo de fuego alrededor de Europa y alrededor del Mediterráneo, para de esa manera ir dominando. Gregorio. Mira, si hay un programa donde se ha discutido casi semanalmente este asunto de la guerra con profundidad, es este. Y yo creo que ya aquí a final de año ha habido un cambio importante y que es detrimental desde mi punto de vista para los Estados Unidos. Independientemente de de quién ocasionó la guerra, bajo qué circunstancias, lo cierto es que en las últimas semanas lo que hay por lo menos es que aparenta que ha habido unos cambios que son contrarios a nuestros intereses, y tenemos que estar pendientes a ellos. En primera instancia, distinto a lo que estuvimos hablando por meses, que era la idea, la propaganda esta de que esto iba a ser una sorprendente victoria grande para Ucrania, lo que hemos visto es que ha habido recientemente un cambio en discurso donde se está hablando, ya discutiendo la posibilidad de que Ucrania no pueda resistir mucho tiempo más, y donde estamos viendo en Estados Unidos gran reserva de muchos sectores de seguir contribuyendo dinero para que se siga financiando ese proceso. Y desgraciadamente los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes. Y definitivamente es sorprendente porque ese discurso es bajito, no lo estás escuchando necesariamente en todos los medios, pero ya se está hablando de una derrota por primera vez en todo el proceso.
En Israel se está dando paralelamente esta situación donde inicialmente, como todo, la opinión pública era mucho más favorable hacia Israel en la medida que estaba contestando lo que todo el mundo había visto, que era un ataque terrorista, pero como tú bien señalas, aquí hay otras fuerzas geopolíticas que intervienen directa e indirectamente en el proceso, y lo que estamos viendo es las siguientes dos cosas. Número uno, que la presión hacia Israel y por lo tanto Estados Unidos como su aliado a nivel internacional se intensifica y se van aislando dentro de ese proceso. Y número dos, también abiertamente a Israel separándose un poco de los Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos le está pidiendo cierta discreción en las gestiones. Esto me lleva a mí a lo que mencioné cuando estábamos discutiendo el último tema. Yo creo que lo que estamos viendo y que va a tener también una influencia en las elecciones es un fracaso poco a poco de la política pública, de la política internacional de Biden, independientemente de las causas, independientemente sea que los republicanos estén bloqueando en la Cámara. Lo cierto es que los dos procesos que son esenciales a la nación en este momento histórico, a menos de un año de las elecciones, han comenzado a tornarse de una manera que es un poco desfavorable para los intereses de los Estados Unidos, y eso es importante tenerlo pendiente, porque si se incrementan esas tendencias prospectivamente, entonces sí que vamos a empezar a ver unos reclamos internos mucho más fuertes sobre estos temas. Vamos a traerlo ahora aquí al continente. El continente se ha dado un fenómeno bien interesante. Una vez ya el continente está arropado por gobiernos socialistas o comunistas, empieza el desencanto. Petro en un año y el gobierno revolucionario de Colombia, prácticamente desde la corrupción a todo, la población está harta de los comunistas en Colombia. Hay que ver si entregan el poder. En Venezuela, Maduro no se atreve a enfrentar una elección con María Corina, porque si no se lo comen y la saca, y se inventa entonces, se la saca una potencial guerra por el Esequibo con Guyana. En Nicaragua, la narcodictadura de los Ortega ha sido más represiva que nunca. Periodistas, religiosos, universidades, todo, hasta la Cruz Roja. Si miramos al cono sur, miramos en el cono sur, por cierto, en Perú gana la derecha. En el cono sur, el gobierno de Boric pierde 2 intentos de traer una nueva constitución, y hay desencanto también. Y obviamente el año que viene hay elecciones en México. Andrés Manuel López Obrador se retira. En Cuba siguen las cosas de mal en peor, y en Argentina se dio el tablazo grande, donde gana Javier Milei, un derechista que promete virar la casa patas arriba, de manera que el continente está mirando cómo operan los comunistas y los populistas y no le está gustando. Algunos están atrapados, los comunistas generalmente no sueltan el poder. Esa es la situación, Garriga. Y no mencionaste a Lula, que tiene la más grande de todas las repúblicas de la América del Sur. Lula es un líder socialista, comunista desde hace mucho tiempo, y una persona que se alegra y se proyecta como un gran líder del comunismo en toda la América Latina. Así es que lo que tú has señalado, Luis, es el triunfo que va teniendo los grupos de Puebla, el otro movimiento que Soros promueve. Y el desencanto después. Y entonces, después que llegan al gobierno, entonces es que se dan cuenta de lo que hay. Desgraciadamente, en la América Latina esto no es la primera vez que pasa esto. Entran estos gobiernos de izquierda basados en unas olas populistas, y cuando llega el momento, entonces tienen que ser los militares los que acaben con la situación, y entonces pasamos al otro lado del péndulo, donde entonces los gobiernos militares empiezan a ser los que
echen atrás todas las barbaridades que habían cometido los gobiernos de izquierda. En Argentina, el triunfo de Milei nos da la esperanza de que ese movimiento pueda echarse atrás de una manera pacífica, que pueda echarse atrás de una manera electoral. Desgraciadamente, Milei tiene que también que hilar fino, porque las fuerzas militares también tienen izquierdistas. Así Claro. es que no sabemos si se va a ver amenazado en algún momento. Y además de eso, pues va a tener Brasil tratando de impedirle que se desarrolle, va a tener a Chile tratando de impedir que se desarrolle, y desgraciadamente no tiene a Estados Unidos que le dé el apoyo que necesita en este momento, porque Biden, al fin y al cabo, está más de acuerdo muchas veces con las políticas de los izquierdistas que con las políticas de la derecha. Dos cositas rápido. Yo creo que la tragedia de Latinoamérica es que, como decía aquel libro, este viejo libro del perfecto idiota latinoamericano, ya el socialismo y este tipo de mentalidad es parte del DNA latinoamericano y requiere un jamaquión fuerte salir de eso. Hemos visto estos cambios y el desencanto, pero lamentablemente los gobiernos de derecha que han venido, por un lado, o han sido tímidos o han caído precisamente en lo que hablábamos de Estados Unidos, en reforzar las ideas que tenía el pueblo sobre ello. En el caso de Milei, independientemente de su retórica, a veces no sea la que uno está acostumbrado, quizás hay la esperanza, independientemente estemos a favor o en contra de todas sus gestiones, la realidad es que hay la esperanza de lograr por primera vez un cambio drástico en la forma de hacer política en Latinoamérica, y un cambio drástico filosófico que si es exitoso, va a tener mayor impacto en el resto de Latinoamérica que quizás muchas de las gestiones de las que hemos hablado. Y muchas de las personas en esta República Latinoamericana votan con los pies, y precisamente esa es la crisis en el borde de la frontera sur de Estados Unidos. Son los venezolanos. La semana pasada eran las hordas de venezolanos tratando de entrar a Estados Unidos porque sencillamente ya no aguantaban más la situación en Venezuela. Y esa política, ¿verdad? La política que se da en los países latinoamericanos, la vemos como entonces impacta a Estados Unidos. Claro que esa gente que viene a Estados Unidos tiende más bien entonces a entrar a caer en las manos de los izquierdosos dentro de Estados Unidos. Déjeme traerlo a Puerto Rico, porque Puerto Rico siempre está como el fondillo del perro, atrás, o como el rabo del perro. Miren qué interesante. Lo más que se pudo hacer un cambio dramático, el Milei, y no es Milei, pero el Milei, el puertorriqueño se llamaba Luis Fortuño, republicano, que trató de traer las políticas republicanas, y el Nuevo Día se las viró en menos de 3 meses para atrás y se las tuvo que meter en enema. De manera que Puerto Rico siempre está atrás. Y ahora mismo, en la medida en que Latinoamérica va despertando y realizando lo que implican estos partidos socialistas o comunistas, Puerto Rico entonces está al otro lado. Estamos embelesados por la mogolla y estamos encantados con lo que viene. Y creemos la promesa de que no son comunistas, y nos creemos la promesa de que el estatus no está en issue, y nos creemos la promesa de que en efecto ellos no vienen a tocar el estatus y que hay que prestarle el voto. Fíjense cómo estamos siempre atrás como el rabo del perro. Es interesante lo que estás diciendo por lo siguiente, es que hay una particularidad en Puerto Rico, es que los que han adoptado este estilo de política irreverente, revolucionaria a nivel, en unos aspectos que antes no sabía, que no se habían tocado porque socialmente no necesariamente eran aceptables, en Puerto Rico no ha sido la derecha como pasó con Donald Trump en Estados Unidos o Milei en Argentina, sino fueron las Alexandra Lúgaro, las personas de la mogolla, y ha sido exitoso también. La gente quiere un cambio, y los partidos tradicionales no hemos visto eso, pero en la oposición sí, y ha sido efectiva en Puerto Rico también. Esas son las lecciones, o sea, por eso es que hay que coger estas noticias globales y nacionales y ponerlas en el espejo. En Puerto Rico no tienen dormido, las personas en Puerto Rico no saben que existe el mundo,
para Puerto Rico el mundo es una cosa como otro planeta. En Puerto Rico tú miras el periódico El Nuevo Día, tú miras el periódico El Vocero, tú miras y no sé, las noticias de Estados Unidos están allá, antes las ponían internacionales, ahora ponen noticias extraterrestres. Estados Unidos está haciendo Pero eso. si este es el único programa donde se discute el 90% de estos temas, no se discuten en más ningún otro programa en Nada Puerto más. Rico. Esto no lo hace nadie más. Primero, con la profundidad que lo hacemos, y segundo, con la amplitud. Este programa fuerza, pero como les digo, estamos al revés de los cristianos. O sea, mientras va despertando Latinoamérica, nosotros estamos cayendo en el sopor. Sí. Y es por lo que les decía, porque somos esclavos de nosotros mismos, los diásporos, lo que es toda esta cuestión de la oligarquía, toda esta cuestión de los medios de comunicación en Puerto Rico, que es un tema que nosotros recurrimos mucho, ¿verdad? Y que es como una isla rodeada de espejos. De espejos. Y todo el mundo, cuando uno trata de mirar hacia la costa para mirar más allá, vuelve y mira y lo que te ves es a ti mismo. Es como una adoración del ombligo. Lo único que tú te miras es tu propio ombligo. A mí lo más que me preocupa de todos estos temas es una posible confrontación con China. Estados Unidos en este momento no está preparado. De hecho, las Fuerzas Armadas se quedaron cortas en reclutamiento por 42,000 efectivos. No estamos, y más peleando multiguerra, porque estamos ahora mismo en tres frentes. Ucrania, en Gaza, potencialmente en Yemen, en el Mar Rojo, y potencialmente también hasta no hemos dejado afuera a Norcorea, que siempre se pasa, y Taiwán. La invasión de Taiwán no se espera que sea para eso, ni nadie quiere otra nueva guerra fría. Nadie quiere eso. Se espera que después de las elecciones China empiece la preparativo para invasión de Taiwán. Y el error más grande de Estados Unidos es que en ese proceso ni siquiera ha garantizado, se ha preocupado por garantizar su hegemonía en América, en exactamente. El área. Y aquí es donde están metidos los chinos, o sea, están los metidos, y los rusos. Y los chinos vienen. Y los rusos. Bueno, mi gente, gracias a todos ustedes, gracias a ti, Garriga, gracias a ti, Gartúa, por estar conmigo todo este año. Garriga va a cogerse un mes de trabajo porque va a escribir un libro, y Gartúa, yo y probablemente Alan cojamos este programa los miércoles, o mantengamos el fuerte en lo que llega Garriga. A todos ustedes le agradecemos su audiencia. Les recordamos que mañana es el programa de la economía y de las previsiones para el año 24, como hacemos. Volvemos nuevamente en los programas en vivo el próximo día 2 de enero. A todos ustedes les deseamos el año 2024 más fenomenal, prosperidad, paz. Cuídense con la tiraera y los tiros al aire, la Nochevieja, que todos los años se tornan más difícil. Que pasen un feliz año nuevo a nombre de todos y cada uno de los componentes de este programa Su Mirilla. No se retiren, que por ahí viene la reina de Noti1, Carmen Jové, luego viene Zulma Rosario, Quique Cruz, Falú y toda la buena programación, y los invitamos a estar nuevamente con nosotros aquí en Noti1 mañana a las 12 del mediodía en la última edición del año 23 de La Mirilla, con la esperanza, el deseo, el fervor y la energía para empezar con ustedes el año 24 el mismo día 2 de enero. Así que feliz año nuevo a todos ustedes. Happy New Year. Felicidades Nos a vemos el todos. año que viene.